Buenas noches a todos. Es un gusto poder presentar este ciclo de conferencias que iniciamos el año pasado, aproximadamente también en este mes, en octubre, y que tuvo continuidad y tiene continuidad en este año, ¿sí? El segundo ciclo de conferencias abiertas. El tema principal es el profesor como protagonista del cambio en las aulas del nivel superior. Justamente estamos transitando momentos importantes en nuestra educación, en la Argentina principalmente, pero también en toda Latinoamérica, y es importante abordar temáticas que tengan que ver con el profesor como protagonista del cambio. Y justamente el tema de este ciclo de conferencias es Imaginando la Universidad 2030, ¿sí? Hacia allá vamos. Bueno, quiero agradecer a todos los que están online, en vivo, siguiendo esta transmisión, a quienes están aquí presentes, principalmente el saludo a todas las autoridades de la Universidad de la Cuenca del Plata, a nuestra directora general que desde el exterior nos está siguiendo, a todo el equipo de gestión de la DGAD, CIET, de educación digital aquí, el equipo técnico que colabora arduamente en todo este ciclo y por sobre todo en nuestro principal evento que es la primera cumbre de educación digital y que en paralelo se desarrolla este segundo ciclo de conferencias, ¿sí? Entonces, nuestros saludos a las autoridades, a los docentes, a los alumnos, al público en general. Y entonces vamos a dar inicio a dicha conferencia en donde voy a presentar a la primera expositora que es la profesora especialista Cristina Masip, ¿sí? Ella va a disertar sobre el tema Puentes para el Aprendizaje, que es parte de la publicación de su libro que lleva el tema, ¿sí? Está bueno recordar que la especialista Cristina Masip es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, es experta universitaria en implementación de proyectos e-learning, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora normal y especial en Ciencias de la Educación. Es escritora y posee varias publicaciones, además de ser docente de la Universidad de la Cuenca del Plata en la carrera de profesorado universitario y licenciatura en Ciencias de la Educación en la modalidad a distancia. Cristina, bienvenida desde Buenos Aires. Compartimos este ciclo de conferencias y te invitamos entonces a disertar. Bueno, buenas tardes para los presentes. Quiero saludar muy especialmente a todos los participantes, docentes, colegas, alumnos, exalumnos, y agradecer, además de la presentación del especialista Marcela Medina, a las autoridades de la Universidad de la Cuenca del Plata por esta propuesta para participar en la primera cumbre de educación digital, y lo tomo además como un reconocimiento a mi formación y experiencia docente. Quiero especialmente agradecer a la licenciada Marcela Medina, con quien hemos participado y compartido muchas experiencias pedagógicas. Esta clase abierta la hemos denominado Puentes para el Aprendizaje, con la intención de analizar la complejidad del acto pedagógico y los condicionantes a la hora de considerar, seleccionar la manera, los dispositivos, las estrategias, las técnicas, las actividades con que los docentes pensamos cómo lograr los aprendizajes que nos proponemos. En definitiva, pensar cuáles son los puentes
para lograr esos aprendizajes. Realizaremos un recorrido conceptual que lo acompañaré con un PowerPoint. Al final de esta disertación, ustedes podrán hacer las preguntas que crean convenientes, y en este recorrido vamos a partir desde el concepto de educación, ver de qué se trata el hecho educativo, la diferencia con el acto pedagógico, pensar entonces qué entendemos por aprender, desde las concepciones antropológicas, cómo se han formulado distintas teorías del aprendizaje, y pensar juntos cómo esas teorías del aprendizaje son las que hacen sus aportes para elaborar el modelo didáctico. Quiero hacer la salvedad de que quizás algunos de los participantes, algunas de las cuestiones o de los aspectos que analicemos van a ser a lo mejor conocidos. Yo no conozco, no he hecho un diagnóstico de todos ustedes, con lo cual algunos, reitero, van a considerar que son aspectos muy conocidos, y otros, como son alumnos de las distintas carreras y en las cátedras de didáctica, quizás sean conceptos nuevos. El hecho educativo, desde que el hombre es hombre, ha sido puesto en la humanidad, ha intentado transmitir las pautas culturales a las nuevas generaciones. Es así que entonces estamos en presencia de un hecho concreto, que es el hecho educativo. Ha sido definido la educación desde distintos paradigmas, y en principio, si estamos en esta cuestión de que las generaciones adultas transmitían las pautas culturales a las nuevas generaciones, estamos poniendo el acento en un paradigma que es el paradigma de la transmisión. Nosotros, desde posturas constructivistas, pensamos la educación desde una definición que ahora voy a compartir con ustedes, y comienzo entonces a compartir el PowerPoint. Ahí estamos viendo. ¿Ya está? Ahí vemos. Perfecto. Decimos entonces que cuando estamos considerando el rol docente, nos referimos a educadores. Y les decía recién que hubo distintas definiciones apoyadas en distintos paradigmas respecto a lo que es la educación. Este primer paradigma, como les decía recién, es un paradigma que se basa principalmente en la transmisión. Nosotros, desde las posturas constructivistas, como les dije hace un momento, lo pensamos como un proceso, y estoy leyendo la definición, como un proceso mediante el cual el ser humano recibe las pautas culturales de la sociedad en que vive, a la vez que desarrolla sus posibilidades y resignifica la cultura. ¿Qué queremos decir con todo esto? Cuando decimos que recibe las pautas culturales el niño, el alumno, el joven, también cuando somos grandes vamos modificando nuestras concepciones acerca de la realidad, y esto se da a partir de un proceso mediante el cual, reitero, la sociedad transmite las pautas culturales. Pero esas pautas culturales no son simplemente una transmisión vacía, sino que está cargada de significados. Con lo cual, por ejemplo, se me ocurre pensar que si nosotros pensamos, por ejemplo, un objeto cualquiera, una caja de zapatos, cuando la vemos todos entendemos de qué estamos hablando. Si nosotros la llevamos a un taller de creatividad, a un taller de manualidades, podemos convertirlo mediante distintas técnicas, cartapesta, por ejemplo. Nosotros podemos pensar, perdón, se me ha ido el PowerPoint, podemos pensar entonces que se trata de una maceta, porque le hemos dado un significado diferente. Quiere decir que por medio de la educación transmitimos, es cierto, significados.
Estas pautas culturales, reitero, están cargadas de significados y de valores. Si nosotros este material, este objeto cultural, lo llevamos a otras culturas prehistóricas, por ejemplo, se trata solamente de un trozo de materia, no tiene significado. Si más acá, en nuestra realidad concreta, si pensamos en otros objetos culturales, como por ejemplo, podemos pensar en un pañuelo blanco los jueves en la Plaza de Mayo, con las madres de la Plaza de Mayo, y nosotros lo llevamos a otras culturas, que pueden ser en culturas asiáticas, nos lo colocamos delante de la cara, lo podemos utilizar ese trozo de materia, que es un pañuelo, lo podemos utilizar con distintas funciones, con lo cual, reitero, mediante hechos concretos, que es el hecho educativo, transmitimos pautas culturales. Pero ¿qué pasa? Si nosotros esas pautas culturales las transmitimos a todos por igual, estamos desconociendo la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, por eso el ser humano resignifica la cultura, resignifica esas pautas culturales. Y por eso, como dijimos recién, una maceta la puede convertir, una caja de zapatos la puede convertir en una maceta. Al mismo tiempo, desarrolla sus posibilidades el ser humano. No somos todos iguales, y aunque recibamos esas pautas culturales y podamos seguir nosotros viendo que la realidad es diversa, vamos a mostrarnos de distintas maneras, porque todos tenemos distintas características, distintas posibilidades, distintas habilidades. Con lo cual, entonces, reitero, es un proceso, ¿sí?, que se dio a lo largo de la humanidad, que es permanente, que es necesario para la sociedad, porque esta transmisión es absolutamente necesaria para que todos podamos adaptarnos y vivir y entendernos dentro de una sociedad. Es un proceso que se da de una manera constructiva, porque el sujeto posee actividad cognitiva. Bien, entonces, este proceso, ¿cómo se manifiesta? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se produce? Mediante agentes educadores. Y todos esos agentes educadores, entonces, intervienen de la misma manera en el proceso educativo. Vamos a ver en esta segunda diapositiva que estamos hablando de educación. Y la educación, entonces, es un acto educativo, pero también lo podemos llamar acto pedagógico. Decimos que estos agentes educadores producen a veces una influencia que no está sistematizada. Nosotros como padres permanentemente estamos transmitiéndole pautas a nuestros hijos, a nuestro alrededor, a todos aquellos que nos acompañan dentro de la sociedad, porque también se da entre personas adultas este proceso, pero es un proceso educativo que no está planificado, porque es espontáneo, porque es difuso en toda la sociedad, que no tiene un propósito explícito, sí, un propósito, obviamente, cuando yo quiero explicarle a mis hijos, por ejemplo, que tengan cuidado cuando están abriendo la heladera de no estar descalzos, es un hecho educativo, es un acto educativo, pero no estoy diciendo a las 4 de la tarde nos vamos a reunir con estas características para hablar de estos contenidos. Entonces, es una influencia que no está sistematizada, no está pensada, no está planificada de manera con un propósito explícito. Y los contenidos que se dan de esta manera son contenidos que, como no son seleccionados por expertos que piensan cómo debe ser, por ejemplo, el ser argentino, el ser que está transitando nuestra sociedad, no hay una selección que sea jerarquizada de contenidos. Cuando todo esto se convierte en algo pensado, se convierte en una influencia sistematizada. ¿Qué quiere decir esto? Es un acto que está planificado, que es intencional, que tiene propósitos, que tiene objetivos, y que todos esos saberes que nosotros estamos transmitiendo fueron seleccionados por expertos, por personas, por profesionales que están respondiendo a lo que esta sociedad considera valioso.
son saberes legitimados por la sociedad. Nosotros podemos pensar entonces en el acto pedagógico como una influencia sistematizada, pero que se da no solamente en las escuelas. Nosotros si vamos a un club, si vamos a un centro de barrio, por ejemplo, que está dando determinados cursos, también tienen intenciones que están planificadas y que se manifiestan con propósitos y objetivos. También son saberes legitimados. Entonces hablamos de contenidos que siguen siendo legitimados por la sociedad. Nosotros podemos hablar entonces de que, como dice la frase del final, todo acto pedagógico es educativo, pero no todo acto educativo es pedagógico, porque hay algo fundamental en el acto pedagógico, que es la intención, que es la sistematización y que es la respuesta a lo que la sociedad ha determinado como valioso, como algo que se debe transmitir a todos los miembros de la sociedad. Vamos a ver ahora que el acto pedagógico, en esta diapositiva, he establecido las características, similitudes y diferencias entre el acto educativo y el acto pedagógico. Ya hemos dicho que desde los comienzos de la humanidad se produjo el acto educativo, pero esta acción realizaba un adulto sobre las nuevas generaciones, como dijimos recién, no se planificaba ni se explicitaba. Entonces, nosotros lo que vamos a pensar es que tiene determinadas características, que es un encuentro, y no se trata solo de estar compartiendo un espacio. El filósofo Carlos Esquiliar, en un videíto de YouTube que se los recomiendo, que está puesto al pie de esta diapositiva, habla del estar juntos. Esquiliar refiere a dos términos, habla de la presencia y de la existencia. Todos estamos presentes en ese encuentro, pero lo importante es considerar la existencia, el ser del otro, que va más allá de una lista de enumeración de personas. Es considerar a los otros como personas. Todos somos diferentes y todos tenemos diferentes ideas. Todos tenemos diferentes conceptos, representaciones de la sociedad. Y acá ya estoy dando una pequeña señal al pensar los puentes. De los puentes a los que le hemos dado de nombre a este encuentro. Puentes para el aprendizaje. El diagnóstico del grupo de alumnos, que no solo están, también son. Son personas, son existencias, no solo son presencias. Es un encuentro de particularidades que configuran un clima particular. Seguimos diciendo después que es un intercambio para la apropiación de saberes culturalmente legitimados. Algo dijimos recién, cuando yo les explicaba cómo los saberes que transmitimos en el acto pedagógico son saberes que la sociedad considera valiosos. Entonces, hablemos acá de los documentos curriculares. ¿Qué significan los documentos curriculares? ¿Qué significan los planes de estudio? ¿De dónde salen? ¿Quién los origina? Hablemos de el principio que debemos responder a una ley de educación que nos contiene a todos, que nos prescribe. Yo utilizo esta palabra prescribe como algo que realmente debemos respetar, porque, reitero, es lo que la sociedad ha determinado a través de esta ley. En ella está explicitado el ser argentino. Un segundo nivel sería el nivel jurisdiccional, en el cual se toman esas líneas, esas prescripciones, y así aparecen todos los documentos curriculares de todas las instituciones educativas. Todos debemos responder a esa ley. Entonces, así vamos viendo cómo llegamos, pasamos por las instituciones educativas, llegamos al docente, y todos tenemos que apropiarnos en este intercambio los saberes que están culturalmente legitimados. Bueno, entonces sigamos, que hay otra característica del acto pedagógico, y en esto yo cuando estoy con mis alumnos insisto fervientemente, nunca
un curso es igual a otro. Cuarto A no es igual a cuarto B, tiene sus características particulares, pero además estamos no solo en un curso determinado, sino también que estamos en una institución determinada que también tiene prescripciones, y estamos en un territorio particular. Esta sociedad, entonces, reitero, pone el énfasis en determinados saberes, en determinados valores, y se produce en un tiempo y un espacio particular. Es en el aquí y en el ahora. No es lo mismo el acto pedagógico que se produce en Buenos Aires, ni tampoco en cualquier otra región del país, en Londres también podemos pensar, o en alguna otra ciudad. Se produce entonces, reitero, en un tiempo y en un espacio particular. Vamos a este cuarto punto, que yo señalo como que se caracteriza por la interacción de variables psíquicas, sociales e instrumentales. Nosotros, cuando yo pensé en esta propuesta y en este espacio para conversar con ustedes, recordé a una investigadora que es Marta Souto, está el texto también al pie de esta diapositiva señalado, que habla de la interacción de estas variables psíquicas, sociales e instrumentales. Y vamos a ver que todo eso aparece en lo que llamamos la tríada didáctica, que todos saben que es la relación que se da entre el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, en este caso el educador, y el contenido. Vamos a analizar entonces la complejidad del acto pedagógico desde la interacción de estas variables. Todas las personas, en este caso los miembros de un grupo de estudio, tenemos representaciones psíquicas, ideas, conceptos, que se han ido construyendo en principio en la vida familiar a lo largo de toda nuestra historia y que están presentes en la clase escolar. Maestros, alumnos, contenidos, escuela, y así podríamos nombrar muchísimos más. Estas ideas se entrecruzan y dan una especial configuración al acto pedagógico. Estas representaciones forman una trama, un tejido sobre el cual se irá construyendo este acto. Todos tenemos algo para dar. Cada miembro es necesario y fundamental para la construcción de saberes, porque remiten a subjetividades en interacción. Esto es muy importante pensarlo, porque a veces se dan algunos conflictos, por ejemplo, docentes que dicen este curso, qué lindo que es entrar en este curso, y en otro, qué difícil que es entrar y trabajar, interesarlos. Esto tiene que ver a veces por las diferentes estructuras que se han producido, que se han construido respecto a lo que es un docente y lo que es un alumno. Ese profesor que a lo mejor tiene dificultades para entrar a un curso, tiene una representación mental de lo que tiene que ser un alumno y evidentemente lo que está percibiendo no está en concordancia con lo que en realidad se está manifestando. Lo mismo pasa con los alumnos, cuando dicen, este profesor nos gusta o aquel sí, también pasa por esto, por el conjunto de alumnos que tienen determinadas representaciones de lo que consideran que debe ser un docente. Estas pequeñas diferencias que yo les estoy contando tienen que ver con esto, con las construcciones psíquicas, con esas construcciones, con esas representaciones mentales que se han ido construyendo, que están presentes en nuestra historia de manera permanente cuando estamos en un acto pedagógico. A veces son conscientes, la mayoría de las veces son inconscientes. Pasemos al acto pedagógico desde las variables sociales. Refleja la estructura social. Ya un poquito hablamos de cómo en el acto pedagógico se refleja lo que la sociedad requiere de los docentes, en especial. Y si lo pensamos desde lo pedagógico, decimos que en él, dice Marta Souto, en su libro, es un magnífico libro que recomiendo, refleja la estructura social. Dice que el acto pedagógico surge en y para esta sociedad, para una sociedad, porque precisamente está reflejando esa estructura social y lo que se espera.
La sociedad entonces reproduce en la educación, en el acto pedagógico, sus propios esquemas y formas de organización. Y Souto nos dice, da una frase que a mí me gusta, me interesa mucho, dice, el poder social rige el poder pedagógico. Esto tiene que ver, porque cuando estamos hablando de lo social, estamos hablando también de las redes de poder. Cómo se da en la sociedad el poder y cómo se refleja entonces el poder que se manifiesta en el acto pedagógico. Cuando llegamos a los instrumentales, bueno, acá estamos diciendo que incluye lo técnico. Pensamos entonces en estos puentes que intentamos construir, que intentamos seleccionar, que intentamos organizar para que nuestros alumnos aprendan. Todo esto que en este análisis de las variables que configuran y que dan complejidad a este acto pedagógico, todo esto está presente al momento de pensar entonces en los modos, en las estrategias, en las actividades que nosotros vamos a proponer a nuestros alumnos. Bien, en esta diapositiva estamos viendo que la concepción antropológica fue determinante en los procesos de investigación, dando lugar a distintas teorías del aprendizaje. Los seres humanos, adultos, como personas que somos, consciente o inconscientemente, siempre, absolutamente en todos los momentos y actos de nuestra vida, sean educativos o no, tenemos una concepción antropológica. En todas las acciones humanas está presente esa idea de hombre. Frente a mí, ¿qué tengo? ¿Qué persona tengo? ¿Cómo lo considero? Y en las acciones humanas, en este caso el educador, también. A lo largo de la historia hubo quienes sostuvieron que el ser humano era una tabla rasa. Acordémonos de John Locke, empirista, quien sostenía en este término que este filósofo ha empleado para caracterizar el estado original de la hombre, del niño, diciendo que tenía ideas, principios y que venía a la vida sin nada con la tabla rasa. Y bueno, tenemos los contrarios, racionalistas, Descartes, por ejemplo. Esto dio lugar a que se enunciaran teorías del aprendizaje que clasificamos como conductistas y constructivistas, las cuales ponen el acento en la acción del medio para los aprendizajes, para el aprendizaje de los demás, reconociendo la actividad mental del sujeto o no. Ponen el acento, algunas, en el medio y otras ponen el acento en el sujeto. Bueno, son muy conocidas investigaciones constructivistas, que son las que nosotros adherimos, Piaget con la teoría psicogenética, Vygotsky, Lev Vygotsky, sociohistórica, David Osubel, que habla de la teoría del aprendizaje significativo. Cada una de ellas sería, creo que nos llevaría muchísimo tiempo poder analizarla, pero ellas nos dan cuenta de que el ser humano es un ser humano activo, que tiene actividad cognitiva, y así ella habla del conflicto cognitivo cuando es el motor del aprendizaje. Vygotsky, que le da mucha importancia al medio, a la acción del docente. Osubel, como dije recién, que habla del diagnóstico de ideas previas. Y también podemos hacer referencia a las últimas investigaciones que hay en neurociencias, que hacen sus aportes también a las intervenciones pedagógicas, dando cuenta de la función cerebral en diversos contextos, sin ser una teoría del aprendizaje, da cuenta cómo funciona el cerebro en situación de acto pedagógico, reitero, en situación de aprendizaje, y otra de las teorías que también hace sus aportes para la selección de las estrategias, las técnicas, las actividades con las cuales vamos a lograr esos objetivos que nos proponemos, la teoría de la Gestalt, que es una teoría estructuralista y que nos da cuenta de cómo el ser humano percibe la realidad. Todo esto que estoy hablando y que estoy contándoles respecto a las teorías del aprendizaje dieron lugar, las conductistas y las constructivistas también, a la selección del modelo didáctico.
Acá entonces vamos a hablar de qué entendemos por modelo didáctico. El término modelo, lo estoy leyendo de la diapositiva, muy utilizado en las ciencias, implica una generalización que toma los aspectos comunes y reiterados de un fenómeno, de un hecho concreto, en este caso, la intervención didáctica en el acto pedagógico. Como dije recién, las teorías del aprendizaje realizaron y realizan sus aportes para la construcción del modelo didáctico, tanto las conductistas como las constructivistas. Este término, que es modelo didáctico, en realidad lo llamamos modelo por lo que dice acá en la diapositiva. Hay una generalización de cómo se manifiesta la acción del docente y cómo esperamos entonces que a partir de esa manifestación del acto pedagógico desde el rol docente pueda manifestarse, observarse en los alumnos y qué esperamos de ellos. Supuesto que vamos a hablar un poquito de ambos modelos. Para el modelo didáctico conductista, acá tienen un pequeño punteo de lo que nosotros consideramos que es el modelo didáctico conductista. Y algo que me parece que tiene que quedar claro, que para el conductismo todas las tablas rasas son iguales. El docente es el eje, es el que posee el conocimiento. Yo siempre agrego a esto que es el que repite de los mejores textos los saberes que deben ser transmitidos. Se trata en este modelo de utilizar todos los estímulos sensoriales posibles, y en esto me voy a detener en algo que tiene que ver con que el viejo método conductista era el viso, audio, motor gnósico. Viso lo veo, audio lo escucho, motor lo escribo y me queda el conocimiento. Esto era un poco, sigue siendo, porque no podemos pensar que ha sido totalmente desterrado el modelo conductista. Esto ha sido y es entonces, en algunos lugares todavía, digamos, el paradigma que guía al modelo didáctico conductista. Abundantes estímulos sensoriales. Tiene que entrar mucho por la vista, tiene que escucharse, repetirse mucho, motor, y así va a quedar el conocimiento. 100 veces escribir hermoso con H para que quede fijado. El medio, entonces, en este modelo didáctico es muy importante, la acción del medio es muy importante, y el docente tiene que elegir muy bien los estímulos que va a dar, porque si no, entonces se va a provocar el error. El error, como dice al final, es negativo, se debe eliminar rápidamente. Es un modelo que recurre entonces al reforzamiento, a la repetición, a la ejercitación, a la memorización. Cuando hablamos de la memoria hay que tener cuidado, no porque nosotros utilicemos la memoria es algo que está descartado. Los constructivistas también utilizamos la memoria, si no, no seríamos seres humanos y no recordamos lo que hemos aprendido, todo debería volver a empezar. En este modelo didáctico, el ser humano está solo, es totalmente individualista. Las actividades que se proponen están descontextualizadas, no tienen demasiada relación con el medio en el cual se produce la vida de los alumnos de manera cotidiana. Es elementalista, primero una cosa, después la otra, A, E, I, O, U, la M con la ma, después mamá, después lo seguimos dividiendo y separando en partes que componen las palabras, los sonidos. Por eso decimos que parte de elementos, y acá es bien distinto a lo que hablaba hoy de la Gestalt, que es estructuralista, y en el constructivismo entonces se parte de estructuras, se parte de totalidades. Por supuesto que en este modelo didáctico lo más importante es el medio, por lo que dije recién, porque los materiales que le vamos a presentar a los alumnos tienen que ser materiales que no confundan, que
graben lo que realmente se tiene que grabar en esa tabla rasa. El grupo tiene que ser homogéneo. En esta escuela, por ejemplo, los repetidores tienen que ir a otra escuela. En esta escuela, por ejemplo, los alumnos que les cuesta son diferentes y tienen que ir a clases especiales. Porque el grupo tiene que ser homogéneo. Todos son iguales. Todas las tablas rasas son iguales. Y reitero, el error es negativo y debe eliminarse rápidamente. Vamos a pasar entonces ahora al modelo didáctico constructivista. Por supuesto que todos los alumnos son diferentes porque tienen actividad cognitiva, pero tienen representaciones mentales, como dijimos en uno de los momentos anteriores, que han sido construidas en diferentes espacios, en diferentes historias. Entonces, provoca conflictos cognitivos. Miren, cuando trabajamos y abordamos la teoría del aprendizaje, la psicogenética de Piaget, y analizamos muy bien cuáles son los procesos que se dan en la apropiación de los conocimientos, de los cuales se ocupó Piaget, aparece el conflicto cognitivo, que tiene que ver con que las estructuras que el sujeto posee no le dan cuenta, no pueden aprender, no pueden entender la realidad que los rodea. Ahí se produce entonces un conflicto porque los esquemas que posee no acuerdan, no concuerdan con la situación que se le está presentando. Ese conflicto cognitivo es el motor de que se produzcan nuevos aprendizajes, de que se produzca una nueva relación con los objetos de la realidad y entonces podamos construir nuevos esquemas. ¿Qué tiene que hacer el docente? Tiene que provocar conflictos cognitivos para que se dé esta reestructuración de los esquemas mentales que posee el sujeto. En otro aspecto que podríamos marcar es que los materiales tienen que ser significativos. Y acá entonces traemos a la teoría del aprendizaje significativo, que es la teoría de Davio-Zuboff, que habla de las ideas previas. Frente a una situación también nosotros tenemos ciertas ideas, y entonces esos materiales que nosotros vamos a presentar para lograr nuevos aprendizajes tienen que tener alguna relación con las ideas previas de los alumnos. Entonces el docente lo que tiene que hacer es tratar de hacer un muy buen diagnóstico de su grupo de alumnos para que cuando presente los materiales, esos materiales tengan una significación con las ideas que con los significados que estos alumnos portan. Nunca se nos ocurriría, por ejemplo, a nosotros presentarle un texto a alumnos, por ejemplo, no sé, de primer grado, y decirle que subrayen ideas principales, porque ese texto que le presentamos es un material que no tiene significado para el niño que está aprendiendo. Hay una resignificación entonces de las ideas. Cuando nosotros presentamos estos materiales, tenemos en cuenta y hacemos este diagnóstico, el sujeto va a poder entender y resignificar entonces esos conocimientos previos. En este modelo didáctico constructivista hay un respeto muy importante por las individualidades. Cuando yo les hablaba hoy del encuentro, cuando les hablaba de este videíto de Esquiliar que habla de la existencia y no solo de la presencia, cuando pensamos en la inclusión tenemos que hablar también no solo de incluir para que estén, sino incluir para que sean, que puedan ser y que puedan estas personas, estos niños, estos adolescentes, estos adultos, sean considerados como tal. No solo que estén como presencia, cubriendo un banco, sino que puedan ser considerados de todas sus actividades, y eso es tan importante entonces que nosotros pensemos en un diagnóstico. El modelo didáctico constructivista también es estructuralista, por esto que dijimos que el conductismo era elementalista. Nosotros tenemos que presentar situaciones
que puedan sí ser desmenuzadas en las partes que lo componen, pero cuando nosotros estamos pensando en una postura estructuralista, más que en partes, pensamos en relaciones. Y acá está la Gestalt. La Gestalt no nos está hablando que es una suma de partes, un todo, sino que lo que nosotros hacemos para poder dar cuenta y solucionar un problema es establecer relaciones entre esas partes. Y estamos viendo, percibiendo y entendiendo las relaciones, no viendo partes. Por eso, el modelo didáctico constructivista es estructuralista. Y bueno, así como el modelo didáctico conductista es individualista, acá entonces hablamos del grupo, de la co-construcción que se necesita para poder aprender. Con el otro aprendo, con el otro resignifico mis ideas, el otro es el docente, el otro son los compañeros. Qué importante es trabajar en grupo, pero no hacer como que trabajamos y jugamos y solamente la importancia está en lo lúdico. Muy Trabajemos interesante, haciendo que Cristina. en dinámicas grupales podamos entonces hacer que ellos puedan escucharse, que ellos puedan entender que hay otras realidades y que puedan construir saberes con el otro, negociando Cristina, saberes. Cristina, Sí, muy interesante realmente esto, da como para seguir, ¿no es cierto?, analizando todo lo que has compartido con nosotros, pero estamos ya escasos de tiempo y tenemos que dar permiso, digamos, a quienes por ahí quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta respecto a lo que has desarrollado, ¿sí? Entonces, vamos a dar la oportunidad a que puedan preguntar, ¿sí? Unos minutitos y luego ya podés hacer el cierre, ¿sí? bueno, yo solamente quiero irme con esto que escribí para que nos vayamos pensando que la decisión es nuestra, la de los educadores. Seleccionar los puentes para que nuestros alumnos construyan saberes que les permitan ser personas felices, actuando y transformando la sociedad. Excelente. Bueno, mientras esperamos a ver si hay preguntas, vamos a presentar el libro. Mientras tanto, Puentes para el Aprendizaje. La autora es justamente la especialista Cristina Masip. Y es un libro destinado a los profesionales de la educación, a estudiantes en carrera de los profesorados y pensado desde el aprendizaje de los alumnos, desde la observación, análisis e investigación de las prácticas pedagógicas, desde las realidades que vivenciara la escritora en diversas funciones como educadora. Es una obra de constante consulta y acción. Así que felicitaciones, Cristina, por tu publicación. Acá la estamos compartiendo y que también, como había dicho al inicio, es parte de tu ponencia. Bueno, me dicen que no hay preguntas,